Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo están revisando este material en la plataforma de Educatico YouTube. Esta es la séptima sesión del curso de Teorías de la Significación para el Sistema de Universidad Abierto y alumnos de Ciencias de la Comunicación de tercer semestre. En este caso, pues bueno, veo que ya se han conectado 24 personas, 24 alumnos, y pues bueno, les recuerdo que bueno, esta sesión está siendo videograbada. Y si alguno tiene el inconveniente de ceder su imagen para el registro de la grabación, pues obviamente tiene la oportunidad pues de apagar su cámara, pero esto no resta la obligación pues de participar durante la sesión, como hemos venido haciendo en las clases anteriores. Entonces, llegamos a esta parte temática, como hemos bien revisado, ¿no? La dimensión del estructuralismo en esta tercera unidad, ¿no? Cuarta unidad, que versa más bien sobre la parte estructuralista. Y entonces, lo que vamos a revisar el día de hoy va a ser un tema en sí aparentemente sencillo, pero tiene su nivel de complejidad, que será la dimensión del el tema de lo que es el análisis narrativo, ¿no? La primera parte de la sesión, pues bueno, vamos a revisar lo que son parámetros lógicos dentro de los cuales se basa o va a retomar Julius Algiras Greimas, que de alguna manera es el teórico, ¿no? a destacar en esta sesión. Entonces, pues bueno, voy a compartir pantalla para comenzar la serie de diapositivas y pues bueno, a ver un momentito mientras carga. Así que ya está. Ok, perfecto. Entonces, vamos a revisar lo que sería lo que es la semiótica narrativa de Greimas y pues bueno, lo que tendríamos ahorita que pues de algún modo ir eh, bueno, comentando, ¿no? Bueno, de alguna manera vamos a hablar de lo que es el cuadro lógico o cuadro semiótico, lo que es la matriz actancial y pues de algunas reflexiones generales, ¿no? Bueno, en esta semana pues hemos comenzado a ver elementos que van del proceso de significación discursiva hacia el proceso de comunicación y análisis del relato. O sea, vimos la sesión anterior toda esta propuesta general que hace el estudioso Genslev y Roland Barthes sobre el análisis estructural específico de lo que sería la línea estructural. Vamos a estar viendo en esta sesión pues la cuestión de cómo el análisis discursivo versa también sobre la cuestión narrativa, ¿no? En concreto, pues bueno, son dos modelos que se atisman dentro de la semiótica contemporánea. El modelo del cuadro de oposición lógico-semiótico y el modelo de análisis actancial de Greimas. El primero tiene que ver con una visión semiológica de origen antiguo, incluso bueno, desde una visión lógica pues, cuasi aristotélica, pero recuperado por Greimas, y el segundo se usa para analizar estructuras narrativas, cuentos, mitos, planes políticos y sociales, etcétera, ¿no? Quizás es uno de los temas que, pues bueno, puede ser más complicado de acuerdo a pues, su comprensión debido a la cuestión antiquísima de la lógica, ¿no? En las siguientes diapositivas, pues vamos a tratar de revisar cómo desde un término lingüístico se le puede poner otro o otro contrario, pero que pasa por dimensiones intermedias para su comprensión. En este punto será vital pues hablar de Greimas en cuanto a la transformación aplicada de un personaje de ficción, pues pasa de un estado A a un estado X, podríamos decir un estado B, pero hay una serie de transiciones, ¿no? En las que un personaje de ficción a veces trasciende, pero pasa por determinadas contradicciones en su camino. Esas contradicciones muchas veces las podemos vislumbrar dentro de la parte lógica, ¿no? El cuadro lógico, tenemos aquí un cuadro lógico básico que a veces aquellos que hayan tomado en algún momento alguna clase de lógica
habrán revisado por ahí algunos temas. No me voy a detener tanto en lo que son las tablas de oposición, pero las tablas de verdad, perdón. Pero por ahí algo tiene que ver, ¿no? Sobre todo ahí en una parte cuando se oponen la cuestión de los enunciados, ¿no? Porque bueno, la dimensión de las proposiciones es cada elemento, ¿no?, que se filtra dentro de cada oración. Pero bueno, este cuadro lógico, si retomamos, bueno, esta dimensión que revisábamos dentro de las categorías tanto de Aristóteles y sobre todo Kant, ¿no? En este sentido, vamos a trabajar simplemente con 4 categorías de Kant, que serían la cuestión de los elementos de cantidad universal, los elementos particulares de cantidad, que sería la cuestión de totalidad y pluralidad, y las cuestiones de afirmación y negación, que son elementos de cualidad. Llámese también realidad o esencia o negación, ¿no? En este sentido, pues van a estar concatenados, ¿no? En este sentido, los criterios de cantidad y cualidad, los que se van a oponer en la dimensión teórica que estaremos revisando, sobre todo en la cuestión de un personaje. Un personaje, pues bueno, es un personaje, ¿no? Y se va a oponer a otro personaje, ¿no? Y en una cualidad van a haber elementos internos de ese personaje que se van a transformar. Entonces, vamos a ir revisando aquí unas láminas del cuadro lógico, en donde, pues bueno, de alguna manera tenemos una relación básica de condiciones opuestas, ¿no? En donde, de alguna manera, bueno, primero vamos a ver la explicación matemática, que tiene que ver con números enteros y números racionales, y después una dimensión de diagramas de Venn, y al final una dimensión de condiciones de verdad. La primera, bueno, tenemos en general un cuadro que aparentemente a veces revisamos en los libros de semiótica o de lógica, en donde tenemos una condición de elementos contrarios, ¿no?, que tiene una relación, una de totalidad, ¿no?, y una de pluralidad, en términos de que se generaliza una dimensión, ¿no? Por ejemplo, aquí todo estudiante es romántico frente a ningún estudiante romántico. O sea, se oponen en su dimensión cuantitativa. Y hay una dimensión particular, ¿no?, donde algún estudiante es romántico, algún estudiante no es romántico. Eso se opone en un término de negación, ¿no?, de afirmación y negación, ¿no? Entonces, pues bueno, este juego que a veces se da en términos de lógica, pues los va a relacionar en términos de subalternos y contrarios y contradictorios, ¿no?, en relación diagonal. Vamos a ver cómo esto de alguna manera tiene una condición parecida a las matemáticas, ¿no? Hay un teórico semiótico que se llama Mark Barbutt, en donde tiene una explicación matemática de este cuadro. Ustedes recordarán que en las matemáticas por ahí hay algo de cómo clasificar los números, ¿no? Tenemos la noción de que los números naturales son del 1 al infinito. Y los números enteros son aquellos que tienen una relación en condición de negativos y positivos. Y los racionales son aquellos que se dan en virtud de las unidades, ¿no? Fracciones, ¿no? Vamos a ir viendo, ¿no?, primero lo que son la cuestión de lo universal y la totalidad desde la parte matemática. Vamos a ver que los números enteros son aquellos que podemos dar la característica entre positivos y negativos. Su dimensión de equilibrio es el 0. O sea, lo que vamos a tener es que si yo tengo el 0 como el equilibrio, lo vemos muchas veces en clases de álgebra, ¿no? Siempre a veces hacemos la igualdad a 0 para dimensionar la dimensión de una ecuación. ¿Por qué? Porque tenemos las características de este tipo de números. Si tenemos una relación de 1, 2, 3, 4, sus opuestos van a ser los negativos, -1, -2, -3, ¿no? Entonces, ahí es una condición de equilibrio que se va a dar por el 0. Entonces, pensemos el número a, que para llegar al equilibrio debe tener una operación
y otro número, ¿no? O sea, lo que vemos en matemáticas siempre es que si yo tengo un número positivo, ¿no? Que es mucho menor respecto del que le voy a restar, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 10 pesos, ¿no? Y me van a restar 12 pesos, ¿no? Entonces hago una operación de resta, pero lo paso a negativo, ¿no? 12 menos 10, ¿no? 2 es menos 2, ¿no? Hay una condición que para que se equilibre, ¿no? El nivel de igualdad, ¿no? Entre ambas partes, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de condiciones financieras, pues yo todavía debo 2 pesos, ¿no? Ahorita que está el Buen Fin, pues obviamente muchos ahí se van a endeudar, ¿no? Y entonces van a estar ahí pagando a las tarjetas, debes menos 1,000 pesos, menos 10,000 pesos de tu pantalla, etcétera, ¿no? Entonces ahí la condición de operación, ¿no? Entonces, si lo simbolizamos en números, ¿no? Aquí vamos a tener, ¿no? A más 0 es igual a, ¿no? Porque pues el 0 no tiene valor, ¿no? Y si yo resto el mismo valor de A, pues me va a dar la igualdad a 0, ¿no? En la búsqueda del 0, ¿no? Tendríamos que el inverso aditivo de A es menos A. Entonces, por este lado, la relación contraria de A es menos A en su relación cuantitativa entera, ¿no? Pensando en la relación, podemos decir, todo A es un triángulo y por lo tanto, si encontramos un menos A, se refiere que ningún A es un triángulo, ¿no? Para encontrar la oposición de este enunciado, obviamente, va a estar en base de que si todos A, ¿no? tienen esta característica, un menos A es la oposición de este enunciado, ¿no? O sea, hay una condición de un inverso aditivo, ¿no? Esa es como una dimensión contraria, ¿no? Ahora pensemos en los números racionales, ¿no? Los números racionales son aquellos que tienen, pensamos en los números racionales como aquellos que dan la cantidad de cualquier número, ¿no? Un número puede guardar una cantidad en sí mismo, ¿no? Un número racional es aquel que se puede dividir en fracciones o en números decimales, ¿no? Un A entero, ¿no? Puede contener un medio de A, un tercio de A, etcétera, ¿no? El equilibrio de un número racional se da en la unidad. Por ejemplo, cuando hablamos de un medio de A, lo que le falta para llegar a una igualdad o a un equilibrio, ¿no? En este sentido sería otra fracción de A, ¿no? O sea, lo que falta de 0,5, ¿no? Pues será otro 0,5 para llegar a 1, ¿no? Entonces, para invertir lo anterior requiere un número racional, o sea, que sea una división, ¿no? A sobre 1 frente a 1 sobre A, ¿no? O sea, un entero de A y una fracción de A va a dar una condición de la totalidad de A, ¿no? Si lo ponemos con números, obviamente, si lo ponemos con 1, pues como que no nos va a ajustar mucho. Por lo regular, siempre cuando hacemos fracciones de enteros, pues a veces ponemos la condición de, a partir de una fracción determinada que comienza a partir del 2. Entonces, esta condición en esta relación, ¿no? Cuando se multiplica esta relación, ¿no? Eh, entre el numerador y el denominador, ¿no? Entonces hacemos la multiplicación, 2 por 1, 2, y 2 por 2, 2 por 1, 2, ¿no? Entonces la unidad nos va a igualar a 1, ¿no? Entonces aquí tenemos una dimensión entre opuestos, ¿no? Negativos y positivos, ¿no? Y una oposición entre la parte interna, ¿no? Entonces, esta relación, ¿no? En el cuadro lógico conviene mucho, ¿no? Porque lo que yo tengo, ¿no? En una relación básica, ¿no? Entre la dimensión, por ejemplo, de los números enteros, ¿no? Es que el negativo el negativo de un positivo, pues va a estar enfrente, ¿no? Y la relación que se da, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Pues va a ser sus fracciones, ¿no? En realidad lo que podemos ver, o sea, si lo podemos ver, o sea, en términos cuantitativos y cualitativos, esta condición, ¿no?
de lo que tienen las fracciones de una unidad, ¿no? Son cualidades que tiene adentro de ese universo. Y, y el universo entero, o la muestra determinada, que sería un personaje, etcétera, pues se va a poner a otro universo distinto, ¿no? Entonces es una negación y una afirmación, y en estas son como condiciones internas, ¿no? Entonces, y esta condición interna, pues para que llegue también a un equilibrio, ¿no? Pues va a tener una parte relativamente negativa, ¿no? En una condición de lo que veíamos del numerador y el denominador para llegar también a un equilibrio, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo que ya es más de enunciado lógico. Todo A es un triángulo. Puedo decir que algún A es un triángulo, ¿no? En esta dimensión particular, ¿no? O sea, si yo tengo un conjunto aquí de un diagrama de Venn de triángulos, ¿no? Alguno de estos, de la parte de la unidad, pues alguno de ellos es un triángulo, ¿no? Frente a otro dato que señala que en la oposición, ¿no? Aquí, por ejemplo, ninguno de estos, pues es un triángulo, ¿no? Entonces los triángulos están fuera de este universo, ¿no? Y, y de este conjunto, pues alguno no es un triángulo, ¿no? Entonces, tiene una relación como en oponer esta condición, por así decirlo, reflexiva, ¿no? Dentro de la cantidad y la cualidad, ¿no? Entonces, aquí volvemos al cuadro negativo, al cuadro lógico, ¿no? Y entonces tenemos la condición en la dimensión de A, ¿no? En su dimensión contraria, pues es un A negativo, ¿no? Que sería una condición universal afirmativa, ¿no? Donde podríamos decir todo A es un triángulo, y en una condición particular afirmativa, ¿no? En donde hay una dimensión de cantidad y cualidad, un medio está dentro de la totalidad de A, ¿no? Y su condición contraria negativa, ¿no? Es que menos un medio, ¿no? De A, ¿no? Pues es una dimensión que es una cantidad y cualidad particular negativa de una universal negativa en cantidad y cualidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos ningún A es un triángulo, y entonces yo puedo aquí afirmar algún A no es un triángulo debido a estas condiciones, ¿no? Luego, bueno, vamos a ver cómo, si en alguna condición de estas, ¿no? Si una de estas condiciones es verdadera, alguna puede ser verdadera o falsa, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí hay una dimensión muchas veces en donde esto se toma con condiciones de letras, ¿no? En donde de algún modo lo que se establece son las vocales, ¿no? Para dimensionar cada una de ellas, en donde las universales afirmativas se van a condicionar muchas veces por la letra A, las universales negativas, ¿no? Con la letra E, las particulares afirmativas con la letra I y las particulares negativas con la letra O. Esa es una condición que pues, va a ser como una especie de convenio, pero en términos matemáticos, ¿no? Y pues bueno, esto a lo mejor ya si uno revisa, bueno, cuando tengan tiempo, ¿no? En el Peri Hermeneas de Aristóteles, pues bueno, más o menos también ya se dimensiona esta dimensión entre universales y particulares, ¿no? Dice por ahí Aristóteles que una proposición es una expresión enunciativa, un enunciado, un logos apofántico, o sea, algo que propone algo, una proposición que afirma o niega un predicado a través de la partícula es, ¿no? O sea, algo que veíamos en una clase anterior es que, bueno, lo que siempre nos determina, ¿no? La condición de las proposiciones es la partícula en donde se mezcla la condición de es, ¿no? Hay una conexión verbal ahí. De hecho, pues bueno, eso es una dimensión que siempre va a tener la lógica, las conexiones de transformación, de mezcla ahí verbal, para enunciar un determinado significado, ¿no? Algo ya veíamos ahí con Peirce. Entonces, aquí podemos determinar, ¿no? Dos proposiciones que son, por ejemplo,
contradictorias cuando difieren tanto en cualidad como cantidad. Por ejemplo, todo hombre es justo, que sería una afirmativa universal, ¿no? Y algunos hombres no son justos, que sería una negativa particular, ¿no? O sea, si yo lo quiero transformar en todo esto, pues todos hombres son justos, ¿no? Y aquí ningún hombre sería justo, ¿no? Y aquí pues sería algunos hombres son justos y aquí ningún, bueno, algún hombre no es justo, ¿no? Este, vamos a pasar aquí más adelante a, bueno, aquí ya tengo el cuadro ya hecho, ¿no? Todos los hombres son justos, ningún hombre es justo. Algunos hombres son justos, ¿no? Es una condición particular de este conjunto. Y algún hombre no es justo, ¿no? Que tiene una relación aquí con este conjunto. Ahorita vamos a ver la parte en los diagramas de Venn. ¿Por qué? Pues por ejemplo aquí tenemos lo que es una condición de sujeto, ¿no? Y un predicado. Algo ya habíamos visto en esta dimensión que también juega con las triadas con pairs, ¿no? En cuando se obedecen los términos de extensión. Pero por ejemplo aquí tenemos el sujeto, ¿no? Que es Pedro, ¿no? Que sería el término menor. Y el término mayor, por ejemplo, sería europeo, ¿no? Entonces aquí hay una condición de Pedro, Pedro es europeo, ¿no? A ver, un momentito. Ok, bueno, estábamos en esta dimensión de la extensión por diagramas de Venn y lo que vamos a estar ahorita revisando es que, bueno, un círculo en la totalidad de lo que tenemos aquí encerrando, ¿no? Ciertas características de un universo o una muestra de un universo, pensando que hay muchos universos, ¿no? En ese sentido. Un círculo representa una clase, ¿no? Y un universo es lo que está dentro de ella. A ver un momentito. Perdón. Una disculpa nuevamente, perdón. Ok, entonces tenemos aquí una condición de un sujeto y un predicado, ¿no? O sea, lo que tenemos adentro del círculo en la partícula interna es un sujeto que va a estar afectado por la condición predicativa. Por ejemplo, Pedro está afectado por la condición predicativa europeo. También puede ser la condición predicativa español, ¿no? Cuando se hace un silogismo, pues se elimina la que está en el término medio, ¿no? Cuando hacemos silogismos, ¿no? En esa condición, ¿no? Lo que tenemos, por ejemplo, es que todos los, por ejemplo, si lo planteamos, todos los hombres son mortales, ¿no? Eh, son mortales. Cualquier hombre que esté en este conjunto va a estar afectado por esa condición de que sean mortales, ¿no? Ahora bien, ¿no? Si en la dimensión contraria, ¿no? Que sería la negativa universal, ¿no? Estaríamos hablando de que la condición del conjunto está fuera, ¿no? Del sujeto, ¿no? O sea, podemos decir, todos los hombres no son mortales. O sea, todos los hombres no son mortales porque, bueno, no estoy pensando ahí en los Eternals, ¿no? Algo así, eh, estaríamos diciendo que la condición predicativa mortales está fuera de la característica de este sujeto. O sea, no se juntan esta condición. O sea, las condiciones entre uno y en otro no están mezcladas, ¿no? Podemos decir también, ningún hombre es mortal. O sea, los conjuntos están separados.
Estos conjuntos están separados, ¿no? Entonces tenemos esta dimensión de oposición básica entre la afirmativa universal y la negativa universal, ¿no? Ahora bien, en la parte como cualitativa, ¿no? Entonces ya podemos jugar, ¿no?, con la parte del conjunto que afecta internamente a cierto elemento, ¿no? O sea, yo de ese universo, ¿no?, de la totalidad, pues yo puedo decir, algunos de este conjunto, ¿no?, tienen la condición de que sean mortales, ¿no?, de acuerdo a esta dimensión predicativa, ¿no? O sea, la condición de este sujeto, ¿no?, que algunos de estos, ¿no?, dice, algunos hombres son mortales, ¿no? Pensando, por ejemplo, en una condición imaginaria, ¿no? Esto es en el supuesto, ¿no?, de la relación condicional, ¿no? Podemos poner, ¿no?, que cambiarle esto de mortales para que no eh, se preste tanto como a la cuestión imaginaria, ¿no? Eh, Podemos decir algunos hombres son pequeños, ¿no? O algunos hombres son caucásicos, ¿no? O sea, algunos tienen la tez más blanca, otros lo tienen la tez más morena, de ese conjunto, ¿no? Entonces, ahí es una condición cualitativa de ese conjunto, ¿no?, que tienen en esa condición, ¿no? Y entonces, dentro de esa condición de conjunto, ¿no?, si yo me salgo, obviamente, de la característica cualitativa, ya no estoy aquí adentro, si estoy afuera, ¿no? Algunos hombres no son mortales, o sea, esto es lo que rellena el conjunto, que no tiene esta condición predicativa. Entonces, volvemos a esta dimensión del cuadro lógico, ¿no?, donde pues en esta parte estaríamos jugando con como la condición de los números racionales, ¿no? Porque aquí esta es una fracción, ¿no?, que no está dentro de este conjunto. Es una condición fraccional, ¿no? Entonces, aquí en las proposiciones contrarias, esto es ya como colofón, ¿no?, pero por ahí vale la pena darle una revisada luego a los libros de texto lógicos, ¿no? Que bueno, las proposiciones contrarias no pueden ser simultáneas verdaderamente, pero sí simultáneamente falsas, ¿no? Si la condición, por ejemplo, de A es verdadera, la E debe ser falsa. Ahorita, em, si esta es verdadera, ¿no?, pues obviamente el contenido de esta se vuelve falsa, ¿no? O sea, si yo digo todo A es un triángulo, ninguna es un triángulo, ¿no? Si yo afirmo una, se opone necesariamente la otra, ¿no? Si la es verdadera, la A debe ser falsa, ¿no? Si la A es falsa, la E puede ser verdadera o falsa. O sea, el que yo niegue que todo, si yo tengo la condición de que no es verdadero que todo es un triángulo, tampoco me asegura, ¿no?, que ninguna es un triángulo, ¿no? Esa es una condición que está en relación con ello, pero como esta es una condición negativa, no necesariamente es una dimensión en que se opone, ¿no? Por ejemplo, si, a ver un momentito. Ok, perdón por las interrupciones, la verdad, no me había pasado antes, pero ok. Ok, bueno, vamos, bueno, estas son condiciones como de verdad, pero son relaciones que a veces se dan de acuerdo a cada enunciado, ¿no? Están de más, ¿no? Ya yo los quise mencionar en esta presentación porque pues vale la pena hacer luego la relación que en realidad todo tiene que ver con una condición lógica, ¿no? Igual, ¿no? Si las condiciones cualitativas de una relación, ¿no?, también se dan, ¿no? Por ejemplo, la I es falsa, la O debe ser verdadera en su relación de contrarios, ¿no?
Si la O es falsa, la I debe ser verdadera, y si la I es verdadera, la O puede ser falsa o verdadera, ¿no? Igual la O verdadera, la I puede ser verdadera o falsa. Y bueno, en las condiciones, por ejemplo, de las relaciones subalternas, ¿no? De arriba hacia abajo, si la A es verdadera, la I, ¿no? La dimensión particular, ¿no? Puede ser verdadera. Si la E es verdadera, la O debe ser verdadera. Si la I es verdadera, la A es falsa, ¿no? O si la O es falsa, la E es falsa, ¿no? Hay una relación concomitante con las partes subalternas de arriba, ¿no? Que en este sentido, pues, son las relaciones que se dan acá. Y bueno, pues hasta el momento hemos visto la parte lógica, ¿no? Ahorita vamos a ver la dimensión lógica, que es ya situándolo, ¿no? Como en una condición más cotidiana, ¿no? Digo, es una toda esta explicación a lo mejor un poco dura, ¿no? Compleja, ¿no? La vamos a ir ya bajando, ¿no? La vamos a ir ya aterrizando, ¿no? Aquí muchas veces manejamos conceptos, ¿no? Se va a invertir un poco el cuadro lógico tal cual, ¿no? En términos a 90 grados, ¿no? Porque, pues bueno, en realidad, bueno, no a 90 grados, sino más bien se va a traducir, ¿no? En una condición, por ejemplo, en decir, ¿no? Una condición, por ejemplo, tenemos aquí la relación lingüística de bien frente a mal, ¿no? O sea, es una relación de contrarios, ¿no? Como tal, ¿no? El bien y el mal. Pero a veces, en una dimensión particular del bien, ¿no? O sea, para llegar a una condición del bien, ¿no? Se va a enfrentar a una condición opuesta, ¿no? Como al decir el no mal, ¿no? Pero no todo mal o toda negación del mal, ¿no? No necesariamente tiene que ser a fuerzas o igualitariamente un bien, ¿no? O sea, digamos, vamos a pensar, por ejemplo, en algún ejemplo, ¿no? Estaríamos pensando, ¿no? Que, pues, por ejemplo, está, por ejemplo, la policía y los narcos, ¿no? Y, por ejemplo, la acción, ¿no? O sea, por ejemplo, es bien la justicia, ¿no? El mal, por ejemplo, pues romper la ley, ¿no? Em, y, por ejemplo, pues a lo mejor eh, sucede que a lo mejor alguna persona, ¿no? Que a lo mejor está cometiendo ilícitos, no sé, en algún fraude, ¿no? Bancario, etcétera, pues tiene una condición que no es mala en términos de que a lo mejor está pagando impuestos, ¿no? A lo mejor, ¿no? A lo mejor está pagando impuestos, pero eso no le quita, ¿no? La maldad que está haciendo en sus fraudes bancarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, o sea, tiene la condición a lo mejor de pagar los impuestos y hacer ciertas cosas, ¿no? Pero eso no determina que las otras cosas sean buenas, ¿no? Entonces, ahí hay como, vemos este tipo de personajes complejos, ¿no? Estoy, por ejemplo, ahorita revisando esta serie, ¿no? La serie de You, ¿no? Por ejemplo, que pues, es un asesino serial, ¿no? ¿No? En donde dice, pues hace cosas malas, ¿no? Es un asesino, ¿no? Pero entre sus cosas que no son malas, ¿no? Pues por ejemplo, dice, cuida a un niño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dices, pues eso no es malo que proteja a un niño, ¿no? Pero no significa que ese personaje sea bueno, ¿no? Entonces, tiene una condición, una característica que es no mala, ¿no? Y en esa condición, pues a veces también hay personas buenas, ¿no? Que pueden hacer no bien, ¿no? ¿No? Por ejemplo, hay personas que son muy santurronas, ¿no? Em, que dan a lo mejor limosna a los pobres, ¿no? Que se dicen muy creyentes cristianas, ¿no? Pero de repente hablan muy mal, por ejemplo, de las comunidades LGBT, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es de que se van a ir al infierno, etcétera, ¿no? Etcétera. Es una condición no buena de esas personas, ¿no? Entonces, eso hace como complejos a los personajes, ¿no? Entonces, bueno, en esta relación, ¿no? Por ejemplo, que trabajamos muchas veces en la lingüística, pues muchas veces
siempre trabajamos con los sistemas de oposición. Recordemos, obviamente, esta condición de la forma del contenido, ¿no? Que se opone a otros conceptos, ¿no? O sea, por ejemplo, una silla se opone a la no mesa, al no pizarrón, etcétera, muchas otras cosas, ¿no? Entonces, se implican, ¿no? Esta dimensión interesante, ¿no? Que se vislumbra muchas veces en una relación semiótica de opuestos, ¿no? Es una condición también paradigmática, ¿no? Entonces vamos a revisar esto, ¿no? Aquí tenemos otro cuadro de oposición de conceptos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el concepto de libertad y el concepto de castigo, ¿no? Eh, por así decirlo, pues bueno, como que hay una condición como, bueno, que más a lo mejor podría ser como, bueno, poniéndolo como una determinación como de oposición, ¿no? Entre características de un personaje, ¿no? Que hay un personaje que es libre, ¿no? Pero siempre tiene la característica interna, ¿no? De ser obediente, ¿no? Para no llegar a una relación de castigo, ¿no? De hecho, eso es como una reflexión muy de Juan Jacobo Rousseau, eh, de la cuestión, por ejemplo, de la libertad originaria frente a la libertad legal, ¿no? Esa condición que a lo mejor en el inglés se entiende más como el freedom and liberty, ¿no? O sea, liberty es como la cuestión natural, ¿no? Que todas las personas lo tienen, ¿no? Y el freedom, ¿no? Así como gritaba William Wallace, ¿no? Es la condición legal de tener derechos, ¿no? Que te protejan, ¿no? O sea, y entonces, cuando en ese sentido tienes una libertad legal, ¿no? Pues si rompes las reglas, ¿no? Tienes una condición de castigo, una condición punitiva, ¿no? Entonces, para que se dé esa libertad entre terceros, ¿no? Pues obviamente una libertad o libertinaje, ¿no? Estaría más bien en una condición como de desobediencia, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, aquí lo vamos a ir mezclando, ¿no? Entonces, donde tenemos una partícula, ¿no? Que están dadas en opuestas, ¿no? Entonces, muchas veces hay personajes que llevan una ruta, ¿no? De seguir las reglas, ¿no? A veces la rompen, ¿no? Y a veces llegan como a la parte del castigo, ¿no? Pensamos como en Breaking Bad, ¿no? Tenía una libertad, ¿no? Al principio seguía las reglas, ¿no? Se volvió desobediente, ¿no? Y al final, pues, va obteniendo su castigo, ¿no? En la relación que a lo mejor va obteniendo ahí con su familia, ¿no? Hay una condición, eh, de dimensiones un tanto lógicas, ¿no? Para entender esto, pues bueno, ya vamos a pasar como que a la parte más interesante, fundamental de esta condición temática, ¿no? Greimas, bueno, pues es ruso, ¿no? Y pues bueno, es un referente, ¿no? De la dimensión estructuralista. Obviamente retoma a Saussure, James, a Claude Lévi-Strauss en los elementos que tienen que ver con la relación de cómo se estructura un mito, etcétera, ¿no? Y pues bueno, ahí ya más adelante de los 80, bueno, ahí luego generó lo que sería la semiótica cognitiva y de las pasiones, ¿no? Y que bueno, pues ya ahí ya se habla de condiciones ya postestructuralistas, ¿no? La matriz actancial, pues bueno, obviamente va determinando una condición de personajes en una historia, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos sus 6 actantes, ¿no? Que son destinador, sujeto, destinatario, ayudante, objeto y oponente, que los va a retomar de una estructura básica que un sabio ruso llamado Vladimir Prop comenzó a estudiar en el siglo XIX, siglo XX, ¿no? Bueno, después eh, se retomó mucho en la filosofía semiótica rusa para entender la cuestión formalista, ¿no? Del relato, ¿no? En este sentido, pues son estructuras que a veces responden mucho a los cuentos, ¿no? Que vemos, por ejemplo, en las animaciones de Disney, Pixar, DreamWorks, etcétera, ¿no? Pero la mayoría de historias casi tienen esta misma estructura, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que esto lo retoma Vladimir Prop, ¿no? Bueno, más bien, Vladimir Prop lo genera, ¿no? Y él habla, Vladimir Prop pues, fue un estudioso del cuento tradicional ruso. Y
Y lo que comenzó a buscar fue como que las estructuras que se repiten muchas veces en los cuentos, ¿no? Entonces encontró 31 o 32 funciones, ¿no? Entendiendo como a las funciones como las acciones que los personajes tienen, ¿no? Entonces encontró como este tipo de funciones, ¿no? Que muchas veces los cuentos lo tienen, ¿no? Alejamiento de uno de los miembros de la familia, ¿no? Prohibición que recae en un personaje, ¿no? Por ejemplo, bueno, podemos ver por ejemplo, el alejamiento de uno de los miembros de la familia, pues, por ejemplo, Edipo, al final, pues lo mandan muy lejos, ¿no? Etcétera. Y luego, hay una prohibición en el personaje, ¿no? Impiden que este vuelva, etcétera, ¿no? Adelante, Jacqueline. Podría ser en el alejamiento de un miembro de la familia cuando, bueno, normalmente Disney lo que hace es matar a las madres, o sea, las que son mamás de los personajes. Ujú. Bueno, sí, o sea, puede ser como, bueno, pero ahí tendríamos que ver em, al personaje principal, ¿no? O sea, pero sí, sí, sí puede existir, ¿no? O sea, que en personajes secundarios se den, ¿sí? Por ejemplo, ahorita pues, me recuerdas pues, la parte de Bambi, ¿no? Que matan, a la mamá, ¿no? Etcétera, y pues sí, bueno, ahí hay una condición, por ejemplo, pues de alejamiento, pues ahí del lugar, ¿no? Donde está, ¿no? Regularmente, ¿no? La horda, ¿no? De venados, ¿no? Pero sí, sí puede interpretarse por así decirlo, ¿no? Ezra, adelante. Pues bueno, este es un poco más ya, pues sí más duda mía, justo mencionaba esto de Vladimir Prop, pero una pregunta que yo tengo es, por ejemplo, pues sobre todo en los animes de tipo, sí, en los animes, los shonen, pues, o sea, sigue todo este, pues, el camino del héroe, pero esta es una duda que tengo yo más, que no sé si Vladimir Prop la toca, que es justo, pues, esto, bueno, lo que mis amigos se llamamos los poderes del protagonista, que es que no importa qué vaya a ser el protagonista, se avienta algo, bueno, el escritor se avienta alguna cosa loca para que el protagonista siempre salga en pie. Por ejemplo, pues lo que si en Yu-Gi-Oh, el mismo Yugi rompe las reglas del juego porque es el prota y por eso gana casi siempre. Bueno, ahí es una condición, pues a lo mejor muy recurrente. De hecho, obviamente Vladimir Prop analizó muchos cuentos que, pues bueno, eran, pues podemos decir de la parte más oriental de Occidente, ¿no? Que era la parte rusa, ¿no? Y en algunos casos, pues bueno, se ha tratado de vislumbrar, por ejemplo, las cosmovisiones sintoístas, ¿no? Por ejemplo, o sea, en ese sentido, hablando de toda la estructura del anime, a veces el anime tiene condiciones parecidas, pero no siempre se van a dar, ¿no? O sea, sí hay condiciones como muy, muy naturales en esto que a lo mejor ya obedecerían más bien como hasta estructuras psicológicas, ¿no? De la psique, ¿no? Porque bueno, todo lo prohibido siempre mueve las condiciones de los personajes, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, Claude Lévi-Strauss cuando retoma a Vladimir Prop es que si nos funciona para analizar cuentos, entonces también podemos analizar mitos. También hay como una condición reflexiva en donde todas las religiones también podrían utilizar en sus mitos creacionistas, etcétera, la condición de estas prohibiciones. En ese sentido, cuando hablamos de mitos, por ejemplo, ahí se mezcla más la parte sintoísta, ¿no? Porque no, creo que no hay ningún anime que no hable de espiritualidad, hasta donde yo sé. O sea, todos los animes japoneses, ¿no? O sea, valga la redundancia, este, realmente tienen como una influencia muy espiritual dentro de su cosmovisión sintoísta, ¿no? Es como muy natural, ¿no? O sea, Yu-Gi-Oh, o sea, el mismo Pokémon, pues son condiciones de fuerzas naturales, ¿no? Y en algunos casos, muchas veces sí se van a veces presentar estos elementos, ¿no? Entonces yo creo que ahí, más allá de coincidencias, yo creo que también obedecen, por ejemplo, a condiciones de la psique, ¿no? Pensando como en un humano generalizado, ¿no? O sea, porque, bueno, el malestar de la cultura siempre se da por prohibiciones, ¿no? Entonces ahí
muchas veces se puede, aunque al final, incluso hasta la misma historia cristiana, como que al principio Cristo se confrontaba a la ley mosaica y al final dice, pues sigan las reglas, ¿no? O sea, se establecen nuevamente reglas, ¿no? Eso es como contradicciones muchas veces de los personajes literarios y también mitológicos, ¿no? Como la mitología cristiana, pues obviamente nos habla de un personaje que llega del cielo, etcétera, y pues bueno, al final pues regresa al cielo, ¿no? Entonces hay como una transformación, ¿no? Eh, Cristian, adelante. Sí, profe. El otro día yo entré a una como plática de las diferencias que había en las producciones occidentales y en las orientales. Entonces aquí narraban que en las orientales trataban de narrar, bueno, que siempre había un héroe, ¿no? Y que siempre que siempre peleaba contra un villano. Y en las orientales lo que hacían era que la lucha era interna, más que nada que la persona o el héroe peleaba contra sí mismo, ¿no? Y pasaba por momentos en los que su cambio era interno más que pelear con alguien externo. Y que, bueno, estas diferencias venían desde los griegos, que los griegos igual empleaban este tipo de narrativa en donde siempre había un héroe y un villano, ¿no? Pero que en la cultura oriental es más interno. Esa parte interna, fíjate, esa parte interna la va a retomar mucho Greimas porque, sí, o sea, en efecto, lo que nos sirve mucho entender esto es que hay personajes opuestos, ¿no? Pero el personaje opuesto es que mueve la parte interna del personaje principal. O sea, en la mitología de Star Wars, ¿no? Por ejemplo, Anakin le mueve la confrontación entre la fuerza oscura, ¿no? Y eso le mueve sus pasiones internas, ¿no? Entonces, incluso o Luke Skywalker confronta a su padre, ¿no? Y le mueve también la posibilidad que eso es el universo expandido que de repente hicieron un borrón y cuenta nueva, ¿no? Tengo entendido que creo que Luke Skywalker en algún momento tocaba el lado oscuro para entender como que la parte de la fuerza, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero, o sea, esa condición interna, pues precisamente es lo que mueve la parte cualitativa, la parte de los números racionales en un entero. O sea, son fracciones de nosotros. Eso es lo que hace complejos a los personajes. Por ejemplo, muchas veces la estructura básica de los westerns es malo y bueno, ¿no? Cuando llega el spaghetti western o, por ejemplo, los personajes, por ejemplo, de Clint Eastwood, ¿no? Los 80s y los 90s, por ejemplo, los imperdonables, son personajes vaqueros, ¿no? Que tienen esa confrontación interna de si son buenos o malos, ¿no? O sea, ahí es donde dices cuál es el parámetro de la justicia, o las películas policíacas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O los psicothrillers, ¿no? O sea, de repente dices, los psicothrillers estás siguiendo un personaje que es asesino serial, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo Alfred Hitchcock fue una cosa terrible, ¿no? Y magnífica en Psicosis, ¿no? Que sientas en algún momento empatía, ¿no? Con el personaje que al final te das cuenta que es el malo, ¿no? Entonces es como jugar muchas veces de manera traicionera. O por ejemplo, el ejemplo más reciente, pues es Joker, la película, ¿no? Que es un sociópata, ¿no? Donde dices, es que está bien que se haya vengado, ¿no? Pero es terrible, ¿no? El personaje es terrible, ¿no? Entonces mueven cosas internas, ¿no? Aranzazú, adelante. Justo yo lo que iba a comentar es esta parte, o más bien le iba a preguntar si está como esta posibilidad donde un personaje pueda, o más que un personaje, el protagonista pueda tener como diferentes roles, ¿no? Que bueno, creo que es como lo que acaba de decir, por ejemplo, en lo de Joker. Yo hago esta pregunta porque, bueno, la película con respecto a la tarea, la que yo elegí fue la de Soul de Disney. Ujú. Y, por ejemplo, en mi análisis, yo puse que 22 el alma, el almita, Ajá, ajá. puede ser tanto como un aliado, pero también llega una parte en que se vuelve el enemigo.
¿no? Porque es quien le impide o no le devuelve su cuerpo a Joe Garner y esas cosas. Entonces, sí, pues más que nada era eso, que si un mismo personaje puede tener como, pues sí, como varias caras. Claro, sí, así puede, o sea, de hecho en la matriz actancial a veces puede ser que tenga también ciertos límites. Ahorita vamos a ver que hay ciertos límites también en el modelo, pero sí hay veces que pueden a veces ser el mismo personaje, que el bueno y el malo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, el club de la pelea, pues se genera también un caso muy similar, ¿no? Entre el bueno y el malo, ¿no? Entonces, en el factor, ¿no? De, por ejemplo, esta película, que bueno, eh, ahí habría, ¿no? Que determinar, ¿no? Por ejemplo, en Soul, fíjate, ahí en Soul, por ejemplo, la estructura es muy rara en la narrativa de esa película, ¿no? Que sí, o sea, cuando tratas de buscar quién es el malo, ¿no? Pues obviamente, pues sí es pues también podría ser el mismo personaje que nunca se dio cuenta, ¿no? De su potencial, etcétera, ¿no? Que siempre se pone un pero, ¿no? En el miedo, ¿no? De quedar mal con la familia, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces también son, Menospreciar su talento incluso, ¿no? O bueno, no ajá, su talento, sino sus capacidades. exacto, o sea, ahí también uno puede ser el propio villano, ¿no? Y que bueno, pues lo interesante de la matriz actancial es, ahorita que revisamos, es que sí si mueves un personaje, a veces mueve los otros, ¿no? Entonces eso Que también. incluso, perdón que lo interrumpa, que ahora que lo pienso también en esa misma película, Joe Garner puede ser el malo cuando hace que 22 se pierda como en el limbo de las almas perdidas, ¿no? Y por todo lo que pues, le dijo y las cosas como que se le quedaron a 22 y también en esa parte él se convierte en villano de alguna forma. Claro. Sí, bueno, ahí pues también tratar de forzar a veces el modelo, a veces es difícil, ¿no? Ahí a lo mejor lo que obedece más bien es otro tipo de análisis, como por ejemplo los de Campbell, ¿no? De los 12 pasos del héroe, que es más o menos como las travesías, ¿no? Aunque de alguna manera a veces también son concomitantes, ¿no? Los modelos, ¿no? Eso ahí es una viabilidad, ¿no? Dentro de esa condición de modelo, ¿no? Porque sí, o sea, porque en algún momento hasta podrías decir si los mismos del cielo son los que se oponen a que él viva, etcétera, viva su sueño, etcétera, ¿no? Pero bueno, Qué de, risa. muchas veces lo que no vislumbra Gray más es que el analista es también mediador de la historia, ¿no? O sea, que eso ya entraríamos a la parte hermenéutica, ¿no? De la forma en que lo interpretemos, ya estamos determinando cómo es la estructura del modelo. Ok, Bruno, adelante. Bueno, ahorita que estaban hablando de los villanos y los héroes, por así decirlo, de una película o una serie, se me vino mucho a la mente el anime de Shingeki no Kyojin. Y justo también el comentario de Violeta lo dice, que todos somos villanos en la vida de otras personas. Y pues se me hizo curioso que también el personaje de Eren, que es el protagonista y por ende se asume que él sería el héroe en la vida de otras personas que son, no me acuerdo cómo se llama el otro país o por así decirlo, los que podrían ser los villanos. Ujú. Pues para él es un villano porque pues está llegando a invadir la tierra de ellos. O sea, pues viven en armonía, por así decirlo, pero hay una guerra constante y pues para Eren los enemigos son villanos y para los villanos que nosotros, bueno, los que nosotros asumimos que son los villanos, Eren y compañía son los villanos. Entonces, pues es un conflicto, pues por así decirlo, social, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo, por ejemplo, en esa condición, o sea, podemos también ver, ¿no? Es que ahí también se estructura una parte bien interesante de cómo estructuramos al héroe, ¿no? Desde cierto punto de vista, porque
nosotros podemos hacer una matriz actancial donde el héroe podría ser, no sé, en los Avengers podría ser Thanos el héroe, ¿no? O sea, y puedes poner como, porque bueno, a lo mejor tiene un fin racional, etcétera, y puedes hacer una matriz actancial desde quien se supone que es el villano y funciona. Ahí es una cosa bien interesante. Pero ya si buscamos una gran lectura, ¿no? De la historia, ¿no? Como un punto intermedio, ahí es donde, por ejemplo, sí podemos encontrar como contradicciones, ¿no? O sea, hay como que de alguna manera, pues, pues sí, como que tomar partido, ¿no? Dentro de desde dónde vas a contar la historia, ¿no? Porque sí hay muchas historias donde dices, bueno, va a ser contradictorio y que el villano, pues dices, no funciona, ¿no? O sea, dices, pues a lo mejor el villano funciona de otra manera, ¿no? Eh, pero sí, o sea, tienes toda la razón. O sea, muchas veces hay historias que son complejas y dices, bueno, ¿desde quién te está contando la historia, no? Es más, o sea, para los españoles, no sé, la figura de Hernán Cortés es, pues, puede ser un héroe, ¿no? Y bueno, en la condición mesoamericana, a veces puede ser como compleja, ¿no? Es decir, no, es que no era así como tal, ¿no? Entonces, es la complejidad también donde la historia también, nuestra historia, la que conocemos, ¿no? Pues a veces poner como villano, como héroe a Porfirio Díaz, pues son condiciones muy maniquistas en términos de contar un relato, finalmente, ¿no? O sea, el relato se desborda más allá de lo que es la realidad, ¿no? Entonces, tienes toda la razón en ese sentido, ¿no? Ok, muy bien. Erra, adelante nuevamente. No, pues rápido que lo que nos comentó, bueno, que en el material que nos compartió justo de Joseph Campbell decía esto, que por ejemplo había personajes que podían ser otros roles, por ejemplo el protagonista también podía ser otras cosas, o el psychic también podía a veces ser protagonista, ¿no? Que había todo esto de que un personaje puede cumplir más roles que uno solo. Era rápido eso. Ah, ok. Sí, 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 sí. Sí, pues esa es a veces la multifusión que a veces puede tener los roles, ¿no? Por ejemplo, en Coco, pues tenemos un villano, pero también un falso héroe. Entonces también es algo interesante ahí, ¿no? Que ahí se cumple más con el modelo de Vladimir Prop, ¿no? Digo, entonces, obviamente, pues sí, de alguna manera, pues vislumbraron, no sé si ahí en la plataforma, sí se pudo ver ahí el video ahí de Disney, ¿no? Que también estaban ahí lo de las funciones, etcétera, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera, pues ahí está aterrizado, ¿no? Muchas veces estas contradicciones, ¿no? Entre los personajes, ¿no? Brenda, adelante. Gracias. ¿Sí me escucha bien, profe? Sí, 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 sí. Gracias. Pues yo también siento que un buen ejemplo creo que es Light Yagami de Death Note. Pues creo que nada más los primeros 10 capítulos te lo hacen ver como que como que es el bueno, pero ya después cuando empieza a involucrar a su familia, a todas las demás, a Misa, que era como su novia, ya como que dices, no es bueno, que ya empieza a matar a la policía y todo, como que también ya siento que es un buen ejemplo del tema, profe. Sí, bueno, ahorita hay muchas series que redundan mucho en los personajes complejos, ¿no? Entonces también eso es lo interesante, ¿no? Y sí, bueno, pues ahí vale la pena ver qué es lo que escribieron en sus análisis, ¿no? Qué les llamó la atención, ¿no? Precisamente en esto, ¿no? Bueno, no sé, Bruno Miranda, no sé si otra cuestión por ahí. No, profe, perdón, olvidé bajar la mano. Ah, ok. Cristian. Sí, profe. También en una de las lecturas que nos compartió venía, por ejemplo, que hacían este análisis que se dividía en tres, ¿no? Que era una parte la historia, la otra era la trama y la otra era la narrativa. O sea, la historia es bueno, sí, la historia es tal cual los sucesos como pasa, ¿no? Y la trama es cuando acentúan algo que quieren hacer notar para dar fuerza a su argumento. Y la narrativa ya sería como poner de este lado al villano o al héroe, ¿no? Ahí sería como definir quién será, a quién vas a definir como tu héroe y
Entonces vas a poner como el ganador de tu historia o el perdedor, ¿no? Y también comentaba que ahora es de hecho, me imagino que por esto es la dificultad de ahora en las tramas, porque antes pues se hacían trabajos sencillos o ya estaba estipulado un orden, ¿no? Quién era el héroe, quién era el villano, pero ahora para darle mayor interés o para atraer la atención de la gente, pues se juega con esto, ¿no? De que el héroe no es 100% bueno, sino que también tiene una parte de maldad y el villano igual, ¿no? No es 100% malo, sino también tiene una parte de bondad. Bueno, sí, no, o sea, porque la mayor parte de productos comunicativos viables siguen obedeciendo más o menos a esta estructura, ¿eh? Lo que pasa más bien es que cuando, como se enfocan más bien en la parte narrativa de la transformación o la complejidad, ¿no? O sea, hay momentos en que, aunque sea un personaje complejo, ¿no? Así como de un psychothriller, ¿no? Lo que le aumenta, ¿no? La dificultad, pues es obviamente para determinar es bueno o es malo, pero hay momentos en que la narrativa pues lo pone como en la matriz actancial como el héroe, ¿no? Y lo sigues, ¿no? Y ya después es cuando ponen como una pausa y hacen el giro de tuerca y entonces dices, no, pues al final era el malo, ¿no? Entonces, pero mientras sigue la narrativa, eh, confluye mucho la relación actancial, ¿no? Entonces ahí funciona más que nada los giros, ¿no? Los giros que le das a la historia, pero la mayoría de estructuras, o sea, salvo las historias, más bien las historias que no obedecen esto muchas veces, son aquellos que buscan estructuras ajenas al relato, como las películas de David Lynch, ¿no? Ahí no puedes meter matriz actancial o una película tipo Andy Warhol, ¿no? Pues como que ahí no obedece mucho, ¿no? Que a lo mejor son más como de happening, ¿no? Así como pues incluso la película de Roma, ¿no? Es una película que es más difícil analizar actancialmente, ¿no? O sea, que sí, y aún así tiene como más o menos una matriz actancial, ¿no? De un bueno, un malo, etcétera, ¿no? Ahí, más o menos se vislumbra, ¿no? Pero en el desarrollo narrativo sí hay espacios donde fluye la matriz y de repente como que hace estas pausas como para romper, ¿no? La mayor parte de productos comunicativos que a lo mejor ustedes se van a enfrentar como trabajadores de la industria audiovisual, ¿no? Los que se quieran dedicar a esa parte, van a trabajar mejor con esta estructura a experimentar otro tipo de cosas, ¿no? Los de Netflix pueden experimentar algunas cosas, pero digamos que el 80%, 70% siguen obedeciendo todavía la matriz actancial, ¿eh? Y ahí hay que entender, pues muchas veces que como que sí hay el resguardo como de transformación, de alteridad, pues no siempre es como lo más viable para ganar dinero, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ok, pues bueno, realmente pues veo que ya revisaron la parte de las funciones con lo del video, pero pues bueno, aquí tenía algunos ejemplos, ¿no? De las funciones de alejamiento, ¿no? El principito se va de su mundo, ¿no? La función de transgresión, ¿no? Caperucita Roja se va por otro camino, etcétera, ¿no? Realmente ahí tenemos infinidad de ejemplos, ¿no? Por mencionar algunos, ¿no? O sea, no le voy a dar mucho a esto partida, pero realmente también hay que entender que para Vladimir Prop, él menciona todas estas funciones, pero no necesariamente vamos a encontrar un cuento con todas las funciones, ¿eh? O sea, van a obedecer como a lo mejor el 10%, 15%, etcétera. Pero no, a veces no las tiene todas, ¿eh? Eso también en las funciones de prop, la, la mayoría de cuento popular a veces sí las recoge, pero no forzosamente tiene las funciones, ¿no? Lo que sí va a encontrar son las esferas de acción. Y eso son lo que sí como que hay que enfocarnos. Y menciona a Vladimir Prop porque es de donde Greimas pues, de alguna manera recoge esto, ¿no? En donde Vladimir Prop tiene 7 esferas de acción. Greimas tiene 6, ¿no?
Entonces tenemos el agresor, malvado o antagonista, el donante o proveedor, ¿no? El auxiliar, ¿no? Que ahí luego se confunde el auxiliar con el donante o el proveedor, ¿no? Pero de alguna manera, a veces, ¿no? Se entremezcla, ¿no? Por eso hay como que la dimensión de los personajes, ¿no? La princesa y el padre, ¿no? O no necesariamente el rey, ¿no? Como el bien amado, ¿no? Que aquí la parte del auxiliar y el donante puede ser una persona y la parte auxiliar puede ser como un objeto mágico, ¿no? El mandante, pues es el que envía, ¿no? Al héroe a la acción, ¿no? Y el héroe como tal, pues bueno, es la estructura básica que tenemos, ¿no? Y el falso héroe, ¿no? Pues a veces puede ser el villano, pero también hay veces historias que siempre hay un segundón del villano que a veces hace creer al héroe que es bueno, ¿no? Y al final se da cuenta de esto, ¿no? Entonces, al final, en la matriz actancial, pues, se reduce a 6 elementos, ¿no? Que es agresor, proveedor, auxiliar, ¿no? Héroe, ¿no? Mandante, falso héroe, ¿no? Vamos a verlo. Bueno, y esto es lo que comentaba Cristian, ¿no? Precisamente lo de la estructura que retoma de Levi-Strauss, ¿no? Que son 3 elementos, ¿no? Que es el armazón, el mensaje y el código, que es la estructura formal, ¿no? Cuando analizamos una historia, ¿no? Siempre vemos un proyecto de transformación de algo, ¿no? O sea, hay una situación inicial donde todos son felices, todos tienen una condición, o no necesariamente felices, están en una condición donde dice, pues a lo mejor viven su vida normal, de repente hay un elemento que cambia la situación, posteriormente pues todos los personajes están envueltos en cómo regresar al estado inicial o un estado mejor, ¿no? Y entonces pues ahí hay un antes y un después, ¿no? En el mensaje pues es como las relaciones, ¿no? Cómo se dan estructuralmente, ¿no? En el relato, ¿no? Como cuál es la unidad, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿no? Las acciones, ¿no? Las acciones que están alrededor de toda esta transformación de significados, ¿no? Y ahí en esta relación de mensaje es cuando entendemos como la parte del cuadro de oposición, ¿no? El personaje es bueno, transgrede la ley, ¿no? Hace su recorrido de su travesía y se confronta al mal, ¿no? O algo así, ¿no? El código, pues obviamente es la relación, pues, en donde precisamente, ¿no? Se da esta relación de elementos, ¿no? De los mensajes, ¿no? Confronta sus valores contra los valores del villano. Esto que bien mencionaba, ¿no? Pues el villano a veces nos confronta más, ¿no? O sea, la verdad, por ejemplo, de Batman, ¿no? O sea, lo que más apasiona siempre son sus villanos, ¿no? O sea, porque a veces ya sabes que Batman tiene como una línea, ¿no? Y que bueno, o sea, que bueno, que hay dos tipos de Batman, ¿no? El Batman like, que a veces se generó muchas veces por los medios, ¿no? Ajenos al cómic, ¿no? Y el Batman que pues, realmente es una especie pues de antihéroe también, ¿no? Porque es un asesino al final, ¿no? Es un vengador, ¿no? Que realmente pues la estructura de Batman, hasta donde tengo entendido, pues es una, eh, ¿cómo digamos? Es como una resignificación de otro personaje que era de King Features, que era el Fantomas, ¿no? Nada más que el Fantomas pues busca venganza contra unos piratas, ¿no? Y Batman pues busca la venganza de lo que le hicieron a sus padres, ¿no? Entonces, pero la estructura clásica es el Fantomas, ¿no? De King Features, ¿no? Bueno, hay muchos fantomas por ahí, hay uno del cine mudo, ¿no? Que tenía como una máscara blanca, ¿no? Pero el fantoma es el que tenía poderes de ahí de la selva, ¿no? Que se conocía más en los defensores de la tierra, ¿no? Pero en fin. En realidad, la mayor parte de estructuras a veces se van heredando, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, las historias tienen citas, ¿no? Por ejemplo, Hulk, pues es el señor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Spawn, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya hace un rato que ya no es tan famoso Spawn, ¿no? Pero
pues es la estructura de Goethe, ¿no? De Fausto, por ejemplo, es una estructura de historia fáustica, ¿no? De alguien que tiene una relación con el demonio, etcétera, y pues bueno, tiene un poder, ¿no? Adelante, Oiga, profe. Sí. Mm, No, ¿qué hables, Ra? Ok. Bueno, pues es que yo lo veo un poco como en el mundo cinematográfico de Marvel, que todas las historias son, pues por decirlo de una forma, una calca de la primera película de Iron Man, que fue la que pues les pegó en este caso, ¿no? Que pues sí es toda la misma estructura de, pues sí, o sea, bueno, de Iron Man es lo mismo que pasa en Spider-Man, lo mismo que pasa en el Capitán América y en todos los demás, si te das cuenta, bueno, si se pueden analizar lo que pasa y nada más vas cambiando el personaje y pues como un poco el contexto, pero todo es como el mismo, bueno, el mismo tiempo, por decirlo de una forma, la misma fórmula. Claro, sí, sí, o sea, la verdad es que, bueno, Marvel no se arriesgó, busca una fórmula que le funcionó y todas las estructuras, pues más bien, no es que citen al Iron Man, citan una matriz actancial muy básica, o sea, porque es funcional, o sea, es funcional, ¿no? Realmente lo interesante es, por ejemplo, contar las historias de los villanos, ¿no? Que yo creo que cuando deje de pegar el universo Marvel, que yo creo que no falta mucho, van a comenzar a contar historias de villanos. Es lo que yo creo, ¿no? Bueno, de hecho, Loki pues ya es una historia de un villano y creo que lo más ridículo de Loki es que pues lo han hecho bueno, ¿no? Eso y además hasta va en contradicción como con la mitología, ¿no? Porque los dioses son ideas, ¿no? Un dios, por más que lo cambies, va a seguir siendo una idea, ¿no? Y van a respetar esa idea. Por eso los dioses tienen esa característica de idea platónica, ¿no? Porque este, no cambian, ¿no? Y así podemos mezclar las ideas de muchos dioses, ¿no? En términos mitológicos, ¿no? Pero em, también las narrativas se siguen prestando, ¿no? Pero tienes razón, o sea, realmente es una cita tras cita, ¿no? Bien. Bruno, adelante. Bueno, le iba a tocar un poco Bueno, hablando de los villanos, de las películas de villanos, pues ya empezaron con Venom también, y pues va a salir Morbius, va a salir Moon Knight, entonces creo que ya van a empezar por el camino de las películas de villanos, porque pues también está, bueno, a mi punto de vista, el universo cinematográfico de Marvel ya no pega igual que antes, más que nada porque no tienen una estrella fija. Spider-Man y Doctor Strange, pues sí son fuertes, pero no los veo como una imagen, más que nada con Spider-Man es el problema del actor, que no muchos lo quieren, y Doctor Strange pues no es un personaje muy conocido como para darle ese peso que tenía Iron Man. Sí, bueno, y Entonces, ajá, el factor tiempo, obviamente, pues no es lo mismo producir cómics que producir películas, ¿no? Las películas te demandan mucho tiempo, o sea, de hecho, el universo Marvel se hizo en tiempo récord, casi, casi. Eso hay que agradecerles, ¿no? Porque realmente, ¿qué es lo que estaba pasando, no? Por ejemplo, con el primer Spider-Man, ¿no? Que realmente, pues no te la creías que era un chavito, o sea, eso es era muy buen la actuación del Peter Parker, ¿no? A veces demasiado llorón, ¿no? Pero obedecía más bien a una tradición como de mezclar dos generaciones, ¿no? De los chavorrucos las nuevas generaciones, ¿no? Y ahorita, pues bueno, están mezclando esas generaciones nuevamente, ¿no? Porque bueno, por ejemplo, el Spider-Man de Andrew Garfield, pues a mí nunca me gustó, ¿no? La verdad, no, que, aunque el Spider-Man o sea, fue una buena adaptación, ¿no? La de Andrew Garfield, porque es el cómic Ultimate, no es el cómic clásico, ¿no? En ese sentido es una buena adaptación, pero pues a mí el Ultimate no me gusta, ¿no?
Y al final el del universo cinematográfico Marvel, pues es otro híbrido, ¿no? Es un híbrido entre esos dos. Y cosas raras, ¿no? O sea, el universo Marvel pues, tampoco tiene un patrón de cómics, ¿no? Porque pues Nick Fury, el original es blanco, ¿no? Entonces, pero el cómic Ultimate, pues pusieron, pues de hecho el personaje del Ultimate está basado en Samuel L. Jackson, ¿no? Y afortunadamente aceptó el papel, ¿no? Entonces, son cosas raras, ¿no? También son cosas que nos vamos encontrando. Y también, o sea, el producir, ¿no? Una película tan rápido, pues obedece a tiempo y años y pues si no les iba a durar, no se quería encasillar el actor de Iron Man en este tipo de películas, ¿no? Precisamente porque pues iba a pasar lo que sucede en la película de Iñárritu, ¿no? De Birdman, ¿no? O sea, qué es lo que ha pasado, por ejemplo, precisamente con el personaje que ahora va a volver, ¿no? De Batman, ¿no? Michael Keaton, en el sentido de que pues, lo recuerdan mucho con cariño, pero pues al final él como que pues, tiene como que esa huella, ¿no? Es más, ¿no? O sea, como que el, lo quieren de que regrese como Batman, ¿no? Paradójicamente, y va a regresar como el fenómeno de su película de Birdman, ¿no? O sea, y ese es el problema de las películas, ¿no? Y pues, y van a haber épocas, ¿no? A lo mejor dentro de 15, 20 años van a volver nuevos Avengers, etcétera, ¿no? Son cosas que se van dando, ¿no? Adelante, Ra. No, pues justo eso, que ahora la reciente polémica en el mundo de los videojuegos cuando en God of War presentaron un Thor más fiel a la mitología, pues sí, a la mitología nórdica y todo el mundo está enojado porque esperaba el Thor que se representa en el mundo Marvel, así. Claro. Sí, bueno, y ahí, por ejemplo, entramos ya en esa parte de los derechos, ¿no? De autor, ¿no? Porque pues, la mitología de Thor, pues al final, pues es un bien común, ¿no? Al final, ¿no? Es un personaje que todos podríamos retomar, ¿no? Pero el personaje de Marvel, Thor, ¿no? Pues como que tiene cierta característica, ¿no? Es diferente, ¿no? Y pues lo mismo, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, hay un Thor de ¿cómo se llama? Hubo un corto, ¿no? De un policía que regresa en el tiempo, ¿no? Y que se confronta a Hitler, ¿no? Y luego, este, mm, y que la música la hace David Hasselhoff, no sé si también termina con Fury o algo así, ¿no? Algo así. Y sale un Thor, ¿no? Sale un Thor diferente ahí, ¿no? En ese cortometraje, ¿no? Entonces también son cosas interesantes, ¿no? Que se van dando precisamente con el anclaje de los personajes en la memoria colectiva, ¿no? Adelante, Brenda. También un cambio que podemos ver en los personajes, por ejemplo, sería en la película de Hércules, ¿no? Porque pues Zeus es todo lo contrario a lo que es la mitología griega y lo mismo con Hades. Sí, lo que cambian son como pequeñas características, ¿no? O sea, sí, o sea, le cambia un poco la personalidad, pero el personaje, para la estructura narrativa, sigue manteniéndose. Por ejemplo, la estructura de narrativa de Hércules sigue siendo la misma en términos de la matriz actancial, ¿no? Cambian la forma, cambian algunos aspectos, ¿no? A mí, por ejemplo, Hércules es una de las películas que menos me gusta de Disney porque no le veo, a mí me saca de onda como el gospel, ¿no? Viendo griegos, ¿no? Como que a mí sí, no sé, como que es una mezcla muy rara, ¿no? ¿No? Que canten con música gospel, ¿no? De por sí, bueno, la parte que nunca me ha gustado de Disney es la música, ¿no? No soy muy fan por eso prefiero su línea de Pixar, ¿no? Porque la música es incidental, ¿no? O sea, no está dentro del universo, ¿no? Pero, aunque sí me gusta el cine musical, ¿no? Así debo decir, pero en la animación como que a veces hay algunos casos, ¿no? Muy particulares que en Disney sí me gustan, ¿no? Pero, por ejemplo, la estructura narrativa de Hércules sigue siendo
eh, esta estructura esencial de la matriz actancial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que podemos ver es precisamente en el qué nos cuentan y el cómo nos los cuentan, ¿no? Precisamente aquí en la parte, ¿no? de la parte discursiva, superficial y profunda, precisamente la parte del armazón es más o menos como la forma, ¿no? O sea, lo que ustedes en dada instancia que se dedican a ser guionistas o trabajar en producción, pues las historias ya están construidas. Lo que a veces gusta mucho es como ver la forma, ¿no? Como que cambias, ¿no? También es como un abuso de Marvel, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer todos inclusivos y etcétera, ¿no? Este, pero bueno, también es la manera de actualizar los personajes, ¿no? Si no, Iron Man sería impresentable, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la época actual, ¿no? Era un personaje con tintes propagandistas y hasta racistas, ¿no? Entonces, eh, de hecho, no sé cómo le van a hacer, no sé cómo le hicieron con el mandarín, no he visto la película esta del de artes marciales, ¿no? Pero con el mandarín, pues, era como la parte del Orient oriental, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Es la cuestión compleja, ¿no? Precisamente de los personajes, cómo los adaptas, ¿no? A una construcción actual, ¿no? Muy bien. Bueno, voy a pasar, bueno, vamos a cerrar con esta parte, ¿no? De cómo se conjunta precisamente la parte del cuadro de oposición con la matriz actancial, porque en realidad estamos jugando con opuestos, ¿no? En la parte interna del personaje, ¿no? Un personaje ideal, un héroe, pues obviamente se confronta a la parte, por ejemplo, de seguir las reglas, de la obediencia, ¿no? Y entonces juega, ¿no? Con la parte si lo es o no lo es, ¿no? Y al final pues llega o se confronta o se convierte, ¿no? A una parte desobediente, ¿no? O el bien y el mal se confrontan precisamente en estos ejes, ¿no? Y ahí es donde nosotros de alguna manera nos ayuda a jugar muchas veces con la matriz actancial, ¿no? Aquí nada más no olviden, ¿no? Esta parte que revisaban, ¿no? Los tres ejes. El eje del deseo, que es la relación entre el sujeto y el objeto de valor. Por ejemplo, en Coco, ¿no? Pues obviamente está Miguel y la música, ¿no? El ser guitarrista, ¿no? El eje del poder, ¿no? Que es una relación entre ayudante, ¿no? Y una relación de oponente, ¿no? Que por ejemplo ahí estaría el que le ayuda, por ejemplo, a Miguel, ¿no? Que es su abuelo, ¿no? Su bisabuelo, ¿no? El que le ayuda, ¿no? Frente este charro, ¿no? Que es el malvado, ¿no? Y en el eje de la comunicación un destinador y un destinatario, que ahí bien puede ser el concurso de música, ¿no? Y el destinatario, pues es la familia, ¿no? Al final, ¿no? Al final lo devuelve a la familia, o la familia, ¿no? La familia en donde es esta condición, ¿no? De la abuela, etcétera, ¿no? Que le diga qué hacer o no hacer, ¿no? Que prohibida la música, pues con eso lo motiva al final, ¿no? Y al destinatario al final regresa a la familia, ¿no? Al final nos enseña muchos valores la película, ¿no? Que la familia es lo más importante, ¿no? Y que bueno, ya en análisis hermenéuticos ideológicos, hasta marxistas, pues va muy bien, ¿no? A la confrontación precisamente pues a un análisis más funcionalista, ¿no? De la cultura actual de Estados Unidos, ¿no? Donde pues eh, el sistema estructural de familias pues, realmente no es el más sustentable, ¿no? La tasa de divorcios es muy amplia, ¿no? Y que pues de alguna manera se someten a esos valores, ¿no? Esa condición también las matrices actanciales, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Bueno, aquí tengo una estructura clásica, ¿no? Sujeto Luke Skywalker, ¿no? Objeto salvar a la princesa, detener el régimen, destinador, pues la princesa Lía, o sea, el mensaje que recibe, ¿no? La muerte de los tíos, pueden ser varios elementos, ¿no? Pero se sitúa en un motivante, ¿no?
El destinatario, pues, es la galaxia, la base de los rebeldes, la estrella de la muerte. El ayudante es el Obi-Wan, ¿no? O varios personajes que le ayudan, como los androides, ¿no? Han o Chewie. Y el oponente es Darth Vader, ¿no? Es una estructura muy sencilla, muy básica, ¿no? Aunque de hecho hasta esto se ha hecho casi una religión en Estados Unidos o en el mundo, ¿no? Por eso confronta, por cierto, el que hayan incluido a la figura de Rey como la nueva Mesías, ¿no? Del universo de Star Wars, confronta a la religión de status quo, ¿no? O sea, a los fieles de Star Wars, pues obviamente no les va a gustar que digan todo eso que viste, pues ya no es importante, ¿no? Entonces es como si te impusieran otra religión, ¿no? Entonces, por eso es muy diferente en las películas de Disney a las clásicas de George Lucas, ¿no? Incluyendo aún el bodrio de episodio 1, eh, obedece, o sea, tienen una unidad, o sea, a pesar de que los 3 primeros episodios son malos, ¿no? Pero más o menos obedecen a una estructura mitológica, ¿no? Que se recupera mucho en el Mandalorian, por cierto, ¿no? Que eh, ahí habría que revisar, ¿no? Y bueno, ya si nos salimos de la narrativa, bueno, esta matriz actancial me hace falta actualizarla, todavía la tengo desde el 2018, pero si estamos trabajando, por ejemplo, para una campaña política, ¿no? Podemos generar una matriz actancial, ¿no? Del personaje al cual vamos a cubrir, o sea, para los que vayan a comunicación política, pues obviamente nuestro héroe pues va a ser nuestro candidato, ¿no? Y su objeto pues va a obtener la presidencia municipal, no sé, el cargo, ¿no? El destinador pues obviamente es la figura del partido, del pueblo, etcétera, ¿no? El destinatario pues va a ser obviamente al pueblo de México y eso es lo que le tienen que contar en la campaña, ¿no? Los ayudantes, pues obviamente pueden ser los miembros del partido, ¿no? Que sean personajes importantes, ¿no? Y los oponentes, a eso es muy importante, ¿no? Aquí en la figura de AMLO, pues fue el oponente, esta figura, pues a veces tangible y a veces intangible de la mafia del poder, ¿no? Pero así se construyó una historia, ¿no? Y en ese sentido, no importa desde dónde contemos la historia, o sea, aunque por ejemplo, para la campaña, por ejemplo, de otro candidato, el oponente era AMLO, ¿no? Entonces, en ese sentido, no importa, o sea, esa es la cuestión, cómo trabajas la matriz actancial, ¿no? Entonces, aquí pues precisamente está lo que comentaba, pues, por ejemplo, Brenda, ¿no? De la parte, por ejemplo, de Hércules, ¿no? O sea, el programa narrativo pues podría contarse de muchas maneras, ¿no? Cambiando el nombre de los personajes, los escenarios, ahí podríamos aumentar, bueno, las características, por ejemplo, ahí de Zeus, ¿no? Ahí, que son datos como secundarios y que a veces ayudan, ¿no? O sea, por ejemplo, el que ahora que sean muy inclusivos, ¿no? Disney, etcétera, pues como que llama la atención, ¿no? Pero pues, por ejemplo, pues dices, siguen sacando como películas con la historia de Cenicienta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dices, por eso las telenovelas tuvieron mucho éxito, ¿no? Porque pues, les cambiaban los personajes, cambiaban el escenario, pero era la misma historia, etcétera, ¿no? Y pues bueno, en este sentido, pues bueno, hay un enunciador que sería un autor, ¿no? Una enunciación que sería un discurso y un enunciatario que es un lector y receptor, ¿no? Esto nos va a acercar luego a la parte que luego va a trabajar eh, Paul Ricoeur, ¿no? En la parte de la triple mímesis, ¿no? Que sería la parte discursiva, ¿no? Los niveles, ¿no? En el caso de Greimas ubicamos el cuadro semiótico que tiene su base en el cuadro lógico, que ubica categorías de oposición. O sea, por eso, más allá de darles el choro aquí semiótico, que es pesado en la parte inicial de esta sesión, que pues de alguna manera sirve oponer, por ejemplo, ayudante y oponente, ¿no? Como elementos
de contradicción, ¿no? El autor nos ofrece un modelo de análisis narrativo dentro de los análisis del discurso. Se puede aplicar además de la construcción y análisis de relatos en la comunicación política, la comunicación organizacional y empresarial. Por ejemplo, misión como objeto de la empresa sujeto, por ejemplo, podemos ahí, ¿cuál es la misión? Pues ese sería el objeto de deseo, ¿no? La misión de tu empresa, ¿no? El sujeto pues sería la marca de tu empresa, ¿no? ¿Cuál es la parte institucional? Y puedes buscar oponentes, quién es la competencia, ¿no? O si es que si no hay competencia, pues qué es lo que quieres cambiar, ¿no? A lo mejor, ¿no? También cuando se hace propaganda, pues también esto va a funcionar, ¿no? Y entonces también va a servir para la condición analítica de estructuras visuales como la narración, como lo que hemos visto en esto, ¿no? Yo, pues, aquí ya, por las fuentes, pues bueno, ya muchos las han revisado, pero pues la dejo aquí para la grabación del video, ¿no? Margot Bigot, Apuntes de Lingüística Antropológica. Jordi Sánchez Navarro, Narrativa Audiovisual, que es un texto que recupera toda este bagaje de estructuras narrativas, pasando desde Aristóteles hasta Greimas y otros como Christian Metz, que ya es una visión particular del cine. Este texto de preparatoria, de que es Francisco de la Torre y Silva Dufo Maciel, que además de que tiene su texto y hablan de figuras retóricas, pues hablan de cómo funciona también la matriz actancial de manera muy sencilla, ¿no? El texto de Victorino Sechetto, pues bueno, habla ya con más detenimiento de Greimas, ¿no? Y como complementarios, pues bueno, el texto de Elementos para una teoría de la interpretación del relato métrico del propio Greimas. Raúl Gutiérrez Sáenz, pues este texto de preparatoria de lógica. Jean-Marie Floch, Semiótica, Marketing y Comunicación, es un texto que reflexiona sobre cómo hacer publicidad con los cuadros de oposición, ¿no? Una condición un poco ociosa, pero muy interesante, ¿no? En este texto, ¿no? Vladimir Prop, pues, obviamente Morfología del Cuento, ¿no? Que tiene también la edición que se encuentra por ahí en internet, tiene un análisis también de otro autor que no me acuerdo, que es también ruso, que es el que hace como el análisis detallado de qué es lo que quiso decir Vladimir Prop y Levi-Strauss, ¿no? Dentro de esta visión categórica, ¿no? Entonces, bueno, gracias también por sus participaciones. Una disculpa por las interrupciones, pero pues bueno, ya saben que raramente sucede, pero pues bueno, tenía que atender unas llamadas, ¿no? Importantes. Y bueno, pues, de algún modo, pues bueno, no sé si quedó algún comentario, duda. Obviamente, pues esta sesión, pues, de alguna manera, así como tuvimos nuestras dos sesiones de pragmatismo, ¿no? Viendo a Peirce y a Morris, ¿no? Aquí hemos visto pues 4 autores, ¿no? Más o menos, que fue James, fue Roland Barthes, fue aquí Greimas y pues indirectamente a Vladimir Prop y a Levi-Strauss, ¿no? Por hacer un redondeo, ¿no? De los autores estructuralistas, ¿no? Que han dado forma al sentido de análisis del discurso semiótico. Digo, hay muchos otros, ¿no? Que no daría tiempo mencionar, todos aquellos que escribían en estos textos de semiótica francesa, ¿no? Christian Metz, Jean Mitry, ¿no? Que están más dedicados al cine. Hay algunos otros italianos como Daniel Barbieri, que es relativamente mezcla como hasta algunas cuestiones como semiodiscursivas, ahí como hasta podríamos decir hasta relativamente pragmáticas, pero que es un analista de cómics, ¿no? Hay otros autores que también quedarán por ahí, como Mark Warburg, bueno, me faltó comentarlo ahorita en las fuentes, ¿no? Que habla más de condiciones matemáticas. En estructuralismo, bueno, pues, también por ahí hay algunos autores más conocidos más bien dentro de la línea social, como Pierre Bourdieu, ¿no? Pero
que a lo mejor ya no se prestan tanto como al análisis semiótica como desearíamos verlo, ¿no? En esta parte de análisis, ¿no? Entonces, la siguiente sesión, pues vamos a dar un puente entre lo que es la semiótica de la cultura, un poco la unidad se redondea en lo que sería la parte, sobre todo, del análisis ruso, ¿no? Con Yuri Lotman y Torov, ¿no? Pero también mencionaremos la propuesta de Umberto Eco, que Umberto Eco es como la parte de la trascendencia de los códigos, y de alguna manera pues ya se cerraría, bueno, con ya la siguiente sesión, pues de alguna manera la parte semiótica, ya después las siguientes sesiones van a ser en tono más hermenéutico, ¿no? Sobre todo pues para la línea de cierre. Entonces, pues bueno, si alguno tiene algún comentario o algo que comentar, pues bueno, ya los últimos 2 minutitos que nos quedan. Creo que fue un tema interesante. Bueno, la segunda parte de la sesión, luego la primera fue muy semiótica, lógica, ¿no? Y que pues bueno, y pues bueno, con la parte que ustedes comentaron, ¿no? De las películas, creo que va mucho el gaje, ¿no? De hecho, vale la pena también el comentario, el autor que estaba también recomendado en la plataforma, que es Joseph Campbell, ahí sí habría que mencionar nada más con pinzas, ¿no? Que él no es semiótico, ¿no? Más bien Joseph Campbell viene de otra línea, viene de una línea hermenéutica, que es la línea de C.G. Jung, ¿no? Que de alguna manera es el análisis mitológico de los arquetipos, etcétera, pero lo mencioné porque pues, converge también en la parte práctica, ¿no? Del análisis narratológico, ¿no? Pero como tal, Joseph Campbell no se le ubica como dentro de un análisis semiótico establecido como tal, ¿no? Es más un análisis interpretativo, ¿no? Que sí, o sea, podemos decir, siempre hay cosas concomitantes en algunos elementos hermenéuticos con las partes del discurso interno, pero apelan mucho aquí al discurso de fuera, la parte mitológica, ¿no? Entonces, bueno, si no hay ninguna otra opinión, pues bueno, creo que aquí le dejamos, ¿no? Y pues bueno, nos vemos entonces la siguiente sesión, con mucho gusto. Bueno, ya les comenté lo que vamos a ver la siguiente sesión. Y pues bueno, cualquier cosa, pues bueno, aquí nos mantenemos. Cuídense mucho, mantengan las obligaciones de higiene y todo esto. Y pues bueno, espero que este semáforo verde pues nos trate bien, ¿no? Entonces, hasta luego, cuídense mucho y pues hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, Hasta profe. luego, Nos muchas vemos. gracias. Fin de semana a todos. Sí, profe.